Obrigado. Boa noite. Na verdade, eu gostaria mais de ficar lá sentado, tranquilo, para ver como o cara aqui vai falar de uma coisa que não existe, que é o roteiro do documentário. E uma outra coisa, bom, estou muito contente de estar aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu vou falar, que eu vou fazer uma palestra inteira que fala do roteiro do documentário. Vou falar em um idioma que me resulta más fácil. La verdad es que yo me pregunté cómo iba a preparar esta charla realmente por dos razones. Una es que no sé exactamente si la palabra roteiro, guión, se aplica a documentales. Y otra cosa es que pienso que muy probablemente aquí en la sala haya personas que saben bastante más o tienen bastante más experiencia, por lo menos en la realización de documentales que yo. Entonces lo que quiero más bien aquí es no intentar dar ningún tipo de recetas o fórmulas, igual no doy nunca, tampoco en ficción, pero más bien quizás trocar ideas y quizás entablar algún tipo de diálogo si da el tiempo y que hagan ustedes preguntas también. Entonces me pregunté cómo voy a estructurar este intercambio con ustedes y pensé que voy a comenzar, bueno, primero quiero hablar un poco de todo lo que yo cuento aquí es puramente experiencia mía. No pretendo tener ninguna verdad, ni pretendo decir cosas, algunas cosas que voy a decir van a ser obviedades, cosas que parecen muy obvias, eso es mi percepción de las cosas. Entonces pensé que voy a contarles un poco cómo estoy viendo el documental hoy en día. ¿Me comprenden bien cuando hablo? Porque se eu fosse brasileiro falando com um público argentino, eles não compreenderiam nada. Está bien, me parece muy bien. Entonces, hablar un poco de cuál es mi percepción del documental hoy en día, de cuál es mi experiencia relativamente limitada con el documental, no completamente. He hecho consultorías con unos cuantos documentales. Y luego voy a contarles un poco, hablarles un poco más de lo que yo realmente sí domino muy bien, que es una historia, que es un guión, que todo el mundo sabe, pero vamos a pensarlo un poco, y después volver quizás al final al documental, después de examinar esas cosas. Una cosa interesante es que yo vivo en París. Hace 2 semanas, antes de viajar para aquí, se estrenaron en esa semana 11 películas, 11 filmes en París. 6 de esas películas eran documentales. Esto a mí me digo, qué increíble, ¿no? Está empezando a haber, estamos hablando de estrenos en salas de cine en el centro de la ciudad. Y me parece como que más del 50% de las películas, no digo que esto acontezca todas las semanas, pero sí es bastante significativo que en esa semana de las 11 películas estrenadas, 6 fueran documentales. Lo cual significa que el documental claramente está saliendo del circuito, digamos, educativo, cultural, televisión, y ya desde hace unos años, por supuesto, pero cada vez más, está teniendo un verdadero mercado con un público que va a decidir ir al cine a ver una película documental. Lo cual me parece muy interesante. Otro punto interesante es que en el Festival de Berlín de este año, en febrero, la película que ganó el premio al mejor guión, no mejor película, mejor dirección, sino mejor roteiro, fue El botón de nácar, que es una película de Patricio Guzmán, del director chileno
una película documental, porque él es realizador de documentales. Y ahí yo tuve debo reconocer que tuve un pequeño sobresalto, porque digo, creo que, por lo menos en mi concepción de lo que es un roteiro, nunca una película documental puede ganar premio a mejor roteiro, o casi nunca. Voy a explicar por qué digo eso. No porque esté... Cuidado, nada de esto que digo, tengo que tener cuidado porque acho que hay muchos... No estoy diciendo nada en contra del documental. Estoy diciendo que toda la concepción detrás de un documental, de alguna manera, lidia en mi cabeza con la idea de lo que es un guión. Porque, claro, en un sentido muy amplio podemos decir que un guión es cualquier planificación de una película, cualquier elaboración conceptual de una película es un guión. Pero en general lo que entendemos por roteiro es una creación de una realidad para contar una historia. La otra cosa es que, claro, yo encuentro que estamos en una situación en que el documental está muy de moda y esas modas están muy en boga y esas modas a veces generan un fenómeno como de discursos en torno a eso, como la transmedia y la crossmedia y los ¿cómo se llaman estas cosas? Los webisodes y no sé. Entonces hay toda una cosa en la que yo digo, bueno, vamos a ir más a lo básico y es qué elementos tiene una película cualquiera, sea documental, sea un episodio en internet de 2 minutos, un telefilm, qué elementos tiene que sean potentes y atractivos para un espectador. ¿Qué es un documental? Ahora van a ver que tengo aquí algunas definiciones que saqué de internet, solo para... Primera pregunta, ¿el cine documental es un género? Y si pasamos aquí vamos a ver que en el segundo, el término documental hace referencia al género de cine. No pretendo que lean todo, no tiene mucha importancia, simplemente saqué 4 definiciones de internet de lo que como definiciones un poco académicas de lo que es. No es que no esté de acuerdo, sino que dice que es un género que utiliza imágenes reales, pero hay documentales de animación, como Persépolis o como Vals con Bachir. La idea de género es una historia que se cuenta siguiendo ciertas normas de escritura y de narrativa, ciertos códigos, pero documentales, el tipo de documentales, hay una cantidad muy grande de formas. Ahí dice, tiene infinitas formas de hacerlo. Ya para mí hay una contradicción entre infinitas formas de hacerlo y la idea de género. Yo personalmente no considero que el documental sea propiamente dicho un género. La otra cosa interesante es la realidad de la ficción consiste en asegurar su verosimilitud. En una ficción uno puede inventar cualquier tipo de universo, pero dentro de ese universo tiene que haber una coherencia de verosimilitud, verosimilianza. En el documentalismo depende de la ilusión de objetividad. No de la objetividad, sino de la ilusión de objetividad. Y se borra la frontera entre la verdad del documental y la mentira de la ficción. Otra cosa interesante es, sus personajes existen también fuera del film, antes y después del film. Pues en las buenas ficciones, en un roteiro de ficción y una película de ficción realmente bien pensada, bien elaborada, los personajes también
existen fuera del film, antes y después del film. Y otra cosa que dice es que el cine documental indaga la realidad. Bueno, yo les quiero hablar de dos películas que vi hace muy poco tiempo. Tal vez ustedes conozcan. Una se llama La captura de los Friedman. ¿Alguien asistió? Y la otra es de Sarah Polley y se llama Stories We Tell. Historias que contamos. ¿Vieron esas películas? ¿Hay gente que vio esas películas? Sí, sí. Son películas, yo encontré apasionantes. ¿Sí? ¿Por qué son apasionantes? Entonces, en la película de Sarah Polley, para los que no vieron, ella empieza a explorar su familia y empieza la película empieza con entrevistas que le hace a su padre. Y poco a poco, van unos spoilers, va a haber muchos spoilers, entonces es así. Poco a poco hay una construcción que lleva a que uno descubre que el supuesto padre biológico no es. Que la madre, que ya murió, en un momento esta familia vive en Toronto, se fue a Montreal, y para actuar en una pieza de teatro, y en ese tiempo que estuvo ahí, tuvo una historia de amor, no solo de sexo, con otra persona, y que Sarah Polley en realidad es hija de esa unión. Y esto lo descubre ella cuando tiene 30 años. El comienzo de esa película, hay un texto que dice que, bueno, ahora, eso no lo digo ahora, lo digo después. Tengo que crear suspenso también. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? La otra película de La captura de los Friedman es de un padre de familia que también, cuando la película se realiza, él ya muere, ya está muerto, que es acusado de pedofilia. Es acusado de haber violado a muchos, no uno ni dos, pero muchos niños. Toda la construcción de esa película, que es un poco la película de Sarah Polley también, pero en la película de Sarah Polley es menos visible, la construcción de la película, de La captura de los Friedman, es en el montaje un constante, pone constantemente lado a lado versiones que se contradicen. Es todo argumento contra argumento, argumento contra argumento, argumento contra argumento. Y es absolutamente apasionante porque, claro, la acusación es muy grave y al final de la película no hay conclusión. No hay conclusión. Entonces, yo creo que la idea de que un documental revela una realidad, una verdad, me pregunto, si algún documental revela una realidad, lo que hace es cuestionar una realidad. Pero incluso documentales muy basados en mucha investigación, en hechos históricos, todo es subjetivo. Desde mi punto de vista, y puede ser muy polémico, todo es ficción. Primeramente, y ahora después voy a mostrar algunos ejemplos. Primeramente, cuando un punto de vista ya excluye todo lo demás. Si yo entrevisto a determinadas personas sobre un tema, todas las personas que no estoy entrevistando son parte de una realidad. Yo estoy tomando un fragmento de una realidad mucho mayor, con lo cual estoy haciendo una especie de ficción. Otra cosa muy importante es que cuando yo creo que en la vida nadie es realmente quien es. Incluso en una cena con amigos, todos estamos de alguna manera jugando un papel o tenemos una máscara. ¿Cuánto más cierto es esto cuando hay una cámara que está puesta delante
de nuestra cara. Y consciente o inconscientemente, yo creo que cualquier persona entrevistada en un documental está en una representación de sí misma. Y me parece apasionante, me parece genial eso. Pero yo creo que la pretensión de objetividad, por eso es que me gustó eso de la ilusión de objetividad, la pretensión de objetividad es una ilusión. Con lo cual creo que el documentalista tiene que asumir eso plenamente. Y yo creo que eso está sucediendo, aconteciendo cada vez más. Bueno, tenemos distintos tipos de documental. Yo no sé si esta lista es exhaustiva, pero más o menos podemos decir que está el documental informativo o didáctico, que se basa que es investigativo, que es periodístico, son crónicas, puede ser etnográfico, puede ser testimonial. En una palabra, lo puse todo junto porque es un tipo de documental que entra en la categoría de, o sea, son documentales que uno va a ver para informarse. Eso no quiere decir que no haya una posibilidad de emoción, pero el objetivo es fundamentalmente de informar, ¿sí? Después tenemos un tipo de documental que es más personal o íntimo, que es claramente la película de Sarah Polley, de la que hablamos recién. Es una exploración íntima, exploración de una familia. Tenemos lo que se llama docudrama, que son personajes reales que se interpretan a sí mismos en un marco parcialmente ficcional. Esto es cuando uno filma a un niño, una crianza que vive en la calle, y él no representa a otro personaje, es él mismo y su entorno es más o menos ese, pero el director crea algunas situaciones que son ficcionales, porque necesita esa situación para contar algo. Ahí, por supuesto, él ya está roteirizando, ya está guionando. El documental de recreación son cuando actores profesionales representan a personajes reales, que es un poco lo que pasa en las biopics, en las películas biográficas. El falso documental, que es no sé si conocen ese término en inglés, el mockumentary, como Borat y otros más, que generalmente están en un tono más bien de comedia, no siempre. Y la ficción documental, donde son personajes reales, no actores, que interpretan personajes de ficción. O sea, son actores, no actores, como se dice, o no profesionales, que están en una historia completamente construida. Vamos a ver algunos ejemplos después. Bueno, esto es un poco lo que una especie de lo primero que quiero compartir con ustedes es un poco mi visión general, panorámica, de lo que es el documental. Ahora, lo que sucede, y esto en mi experiencia que tuve, es que muchas o casi todos los proyectos de documental no son una sola cosa. Pueden combinar, y muchas veces combinan sobre todo una parte informativa o digamos más colectiva con una parte personal, íntima, más individual. Y puede o no haber otros elementos. También hay en realidad no sé si llamarlo una categoría aparte, pero es el documental que se focaliza mucho más en una estética o una poética visual, que a veces no es ni informativa ni realmente personal en el sentido que no cuenta una historia personal biográfica del realizador o de otra persona. Lo que me parece una cosa difícil, no difícil, pero una cosa que hay que pensar es establecer un equilibrio entre esas diferentes líneas, digamos. Y lo que pasa en muchos de los proyectos que yo vi es que esas distintas, estamos hablando ahora específicamente, para que quede claro, estoy hablando de
el aspecto estético o cinematográfico, digamos, del aspecto informativo y el aspecto, vamos a llamarlo, personal, emocional. Y yo creo que una de las cosas que yo siempre encuentro útiles para el director es separar esas tres líneas primero y establecer una coherencia en cada una de esas líneas y no intentar hacer todo al mismo tiempo. Porque el riesgo es que no quede nada claro, que no sea ni una cosa ni la otra, y también la cuestión de los formatos. No sé si vamos a tener tiempo, hay un documental que combina, que es sobre un realizador español que combina entrevistas con el realizador, extractos de películas, de sus películas, y una parte de cuadrillos, se llaman, de dibujos, ¿sí? Es muy interesante y la película en realidad a mí me gusta, pero considero que el equilibrio no está del todo logrado. Y yo trabajé un poco, es culpa mía, porque yo trabajé un poco como consultor, pero no, porque yo le insistía mucho, primero, que haya una línea coherente en las imágenes de archivo de las películas, como si fuera una cosa separada, que hubiera una línea coherente en los cuadrillos, en los dibujos, y una línea coherente en las entrevistas, como si fueran tres películas diferentes. Porque si no, el montaje y la mezcla se vuelve confusa. En las historias multiplot, en una ficción, una de las cosas de los errores que se cometen es el de mudar demasiado rápidamente y demasiado frecuentemente de una historia a la otra. Y yo siempre digo, vean primero una historia como si fuera esa la única, y cuáles son los momentos dramáticos más apropiados para cortar y pasar a la otra historia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está todo claro? Y yo creo que es, de alguna manera, esa manera de ver el documental también tiene sentido. Claro, depende del tipo de documental, si es un documental puramente informativo, didáctico, pero en realidad hay cada vez menos, porque en general todos, y en Historias que Fican, todos los proyectos tienen un componente creativo también, una búsqueda creativa, y no simplemente en los proyectos que vamos a empezar a trabajar a partir de mañana, todos ellos tienen un componente creativo y buscan una conexión personal también. Bueno, ahora entonces voy a pasar a la parte siguiente, que es esta pregunta, ¿qué es una historia? No me acuerdo cómo sigue. Ah, sí. Entonces, de esto que voy a hablar ahora, no sé si hay algunas personas, tal vez sé que hay una o dos, que ya han asistido a otras palestras mías, otras conferencias mías, y esto ya forma parte de cosas que hablo con más frecuencia. En el inicio de la película de Sarah Polley, hay una voz en off, creo que es del padre, que dice que dice esto, más o menos, no es una traducción, esto está, que no vivimos dentro de una historia. Nosotros en este momento no estamos en una historia. Se va a convertir en historia más adelante cuando nosotros narramos eso. Pero solo se va a convertir en historia si hay entonces, porém. Então, porém. Si hay então, no hay historia. ¿Se entiende lo que digo? Si yo me siento con ustedes y les cuento que hoy de tarde, hoy de mañana,
Me levanté y tomé el desayuno, tomé una ducha, me quedé en la habitación del hotel preparando un poco más la palestra y después fui a comer, después dormí una siesta y después vine acá. Entonces, ¿por qué me está contando esto? Es entonces. Ahora, si yo les digo que antes de venir me tomé 3 caipiriñas, puede ser que empiece a haber algo que es una historia. Pero si yo les digo que antes de venir para acá hubo un asesinato en el hotel, entonces se convierte en historia. Y, bueno, narramos usando tiempo, por supuesto, la narración ya de por sí es tiempo, pero lo narramos también usando tensión dramática. Si en la película de Sarah Polley el padre fuera el padre biológico, no hay película. Estamos de acuerdo, sería una chica de 30 años que cuenta su familia. Bueno, mi familia es igual de interesante que la de ella. Su familia hay un punto dramático que ocurre, no me acuerdo en qué momento, si en la mitad de la película, no tuve tiempo de desmenuzar, pero en un momento dado la historia pega una virada. La virada es, este tipo que yo pensé toda mi vida que era mi padre, no es mi padre. Y eso es lo que conecta emocionalmente, además, al espectador. En la película de los Friedman, la apuesta dramática ya está desde el inicio, porque estamos hablando de un tipo que es acusado de algo muy grave y muy terrible y muy condenable, que es pedofilia. Entonces, esa acusación sostiene la tensión, y esto es independiente de que sea documental o ficción. Un poco como, vamos a dar un ejemplo, como la película Azul de Kieslowski, con Juliette Binoche, que comienza la película con Juliette Binoche enterándose que su marido y su hijo, su hija, no recuerdo, acaban de morir en un accidente de auto, de carro. Entonces, es un poco lo similar a la acusación del padre de familia que es pedófilo. Hay un nudo dramático que está puesto al principio de la película que sostiene toda la película. Ya uno está interesado porque está conectado emocionalmente con esa situación. O sea, desde el inicio de la captura de los Friedman, uno está pensando, joder, ¿cómo sería si de repente acusan a mi padre de ser violador de niños? Entonces, esa identificación con la situación de una situación dramática del personaje genera una conexión emocional. Y yo creo que la conexión emocional es un punto clave en cualquier tipo de relato, salvo que el objetivo sea simplemente informar. Si yo voy a ver un documental solo para saber cómo es que vive una tribu en África, no sé qué, está bien, todo bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero lo que voy a sacar de ahí es información. Más difícilmente, en principio, voy a conectarme emocionalmente con lo que está contando la película. Los componentes básicos para que una historia interese son conflicto, o sea, es el conflicto, no son. Hay una palabra que es conflicto. El conflicto tiene dos partes. Una es una curiosidad intelectual, es la parte informativa, la parte narrativa, qué va a pasar. La otra parte es la tensión emocional, son las emociones que tienen los personajes o las personas en la vida real y las emociones que el cuento genera en nosotros. Un buen thriller tiene una trama que despierta nuestra curiosidad intelectual. Intelectual quiere decir uno está usando el cerebro.
o el hemisferio izquierdo, analítico, racional. Pero en realidad un buen thriller tiene también un componente emocional. Hay una fluctuación entre lo que se presiente, se espera o se teme que vaya a pasar. En la película, vean esa película de los Friedman porque es muy interesante esa fluctuación en donde por un momento uno dice, o sea, hay un policía que habla o un juez y uno dice, este tipo es un monstruo, parece que violó no sé cuántos niños. Y entonces uno espera que sea castigado. Y en otro momento habla otra persona que dice, eso como contaron las cosas, es imposible que sea así. Y dice por qué, no voy a entrar en detalles ahora, habría que ver la película. Entonces uno le pasa lo contrario, teme que sea castigado. En una historia tenemos lo que es contar una historia. Ya dijimos lo que es. Contar una historia es entonces, pero, que es el dispositivo absolutamente. Bueno, incluso en la película de Sarah Polley tenemos entonces, pero, joder, este no es el padre realmente. Y después todo lo que eso dispara. Contar una buena historia es una historia que cuando te la cuentan no te interesa simplemente por lo anecdótico o lo narrativo, sino porque de alguna manera hay un tema que surge de ahí. Por supuesto que en el caso de la captura de los Friedman, el tema que surge es la imposibilidad de saber la verdad y el peligro de creer cosas y el peligro de no creer. Porque ¿cuál es el problema de los Friedman? Es lo mismo que la película La Casa de Thomas Vinterberg. ¿Sí? The Hunt. ¿Alguien vio esa película? Bueno, trata el mismo tema, pero es una ficción. ¿Ah? Entonces, esa película ilustra muy bien cómo los Friedman, cómo niños pueden ser inducidos a decir cosas. Entonces, la historia es buena en el sentido en que no solo es interesante lo que se cuenta, sino fuera de la historia se está generando una dimensión de reflexión sobre algo. Y una cosa que pasa mucho cuando uno cuenta la historia de su amigo que no sé qué, de su abuelo que no sé qué, es que ¿qué me está diciendo a mí que no soy nieto ni amigo de esa persona? Que a mí me genere una reflexión sobre mi propia vida o mi percepción del mundo. Y luego está, last but not least, contar la historia bien. Y lo que yo entiendo por bien es saber estructurar la historia de una manera que sea dramáticamente potente y atractiva. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces vamos a ver lo que llamamos conflictos y apuestas dramáticas. Conflicto, yo tengo una especie de definición personal de conflicto que no significa necesariamente ni pelea, briga, ni necesariamente una cuestión de vida o de muerte, sino cualquier cosa que impide el desarrollo de la normalidad en una determinada situación o para un determinado personaje. La muerte es obviamente un comienzo de conflicto, porque no necesariamente, pero si el personaje es un asesino a sueldo, un matador de aluguel, la muerte no es conflicto para él. El conflicto para ese personaje es cuando tiene un contrato y no mata. ¿Sí? No significa que la situación sea normal desde nuestro punto de vista de seres humanos normales. ¿Hay alguno aquí? Bueno.
sino desde un punto de vista de la narrativa misma, lo que plantea la narrativa. Puede ser una normalidad absolutamente disfuncional y caótica, pero esa es la realidad de ese personaje. Cuando hay una ruptura de esa normalidad, empieza la historia. Empieza el porén. Esto es así. Puede ser muy conflictivo, o sea, pueden ser personajes que viven en una zona de guerra. Pero en sí eso no es el comienzo de una historia. La historia comienza cuando dentro de ese contexto ocurre algo, acontece algo que impida el desarrollo de esa normalidad. Y la normalidad es el equilibrio del mundo de ese personaje, que puede ser idílico y armónico o caótico y disfuncional. Bueno, eso es lo que acabamos de decir en realidad. Y en este sentido podemos decir que ese es sinónimo de antagonista. Provoca un desequilibrio que es percibido como amenaza, aunque al final puede tener un efecto benéfico. Y una cosa también, esto me lleva, la idea del antagonismo, es también una idea de presentar argumento y contraargumento. Hay son dos hermanos iraníes que viven en Austria, que en realidad vivieron casi toda su vida en Austria, y que tienen un website. Lo iba a mostrar algo, pero la conexión de repente no es muy buena y no quería perder tiempo con eso, que se llama Everyday Rebellion. Y ellos lo que tienen es una postura política súper clara y súper proselitista. Yo, personalmente, estoy absolutamente de acuerdo con... O sea, de lo que trata es de todo el tipo de rebelión civil en el mundo entero. O sea, gente que de manera pacífica se resiste o contesta determinadas cosas, como el movimiento en España, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Indignados. Los indignados en España, las mujeres estas en Francia, Femen, no sé si les suenan, que van peladas ahí por la calle protestando. Todo el mundo dice, ay sí, ahí sí, las mujeres peladas se acuerdan. En todo caso, o sea que no se sabe si la protesta es eficaz o no, porque uno mira, bueno, no importa. La cosa es que muchas veces... Entonces él me preguntó a mí, ¿qué pensás? Y yo dije, mira, es panfletario. Y no hay ningún contraargumento. Contraargumento significa cómo esos movimientos de repente no tienen ningún resultado, cómo esas mujeres no son tomadas en serio porque hacen esas cosas, entonces que están usando su cuerpo de una manera ¿feminista o antifeminista? Hay una ambigüedad. Y él, en esas películas que él hace, no muestra ningún tipo de antagonismo. Sí, el antagonista es la sociedad, son las autoridades, pero dentro de lo que él está contando no hay antagonismo. Entonces, si problema hay con eso, es que él está queriendo convencer a los ya convencidos. O sea, desde luego, yo miro las películas y estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen esos movimientos, con ese tipo de protesta, pero una persona que no está de acuerdo dice, sí, bueno, claro, pero ¿qué pasa con...? Y aparece una serie de contraargumentos. Y, en general, las buenas ficciones, en el tema que plantean argumento y contraargumento. Y es el propio espectador el que saca sus conclusiones y que resuelve algún tipo de polémica interna. En la película, una separación del iraní Asghar Farhadi. ¿Alguien vio esa película? Del divorcio. Una separación se llama. Esa película tiene constantemente, digamos, argumento y contraargumento. Están todos mintiéndose, pero
la situación que uno está como espectador, estar de acuerdo y no de acuerdo, de acuerdo y no de acuerdo. Y yo creo que un documental puede no tener eso, pero si lo tiene, genera una conexión mayor con el público. Vamos a imaginar que yo quiero contar esta historia, que es mi historia personal o la historia de alguien que yo conozco. Documental. Un hombre recibe noticias de su padre que vive en una ciudad lejana, del que no sabe nada desde hace años, donde se entera que está gravemente enfermo, el padre. Decide ir a verlo, avisa en su trabajo que estará ausente unos días y se embarca en un viaje en auto de 2000 kilómetros al lugar donde reside su padre. En el trayecto se encuentra con diferentes personas y se encuentra en localidades de las que nunca oyó hablar. Al final llega a su destino. Su padre lo recibe con los brazos abiertos y pasan unos días tranquilos, paseando juntos y recuperando el tiempo perdido. Vamos a imaginar un documental así. Yo, si leo esta propuesta, digo, puede quedar una película muy bonita, pero puede quedar también una película muy aburrida. Porque ese viaje tan importante para el realizador, a mí no me está dando nada en realidad, o muy poco. Ahora, si esa es la realidad que se vivió, y uno está haciendo un documental, con lo cual está contando la realidad tal como uno la entiende y la interpreta, porque lo que pasa es que esto no es un rotero, por supuesto, porque falta saber quién es esa persona, quién es el padre, todo lo demás. Pero independientemente de esto, como planteamiento, sería un poco equivalente a Sarah Polley contando esa historia sin que descubra que su padre biológico es otro hombre. ¿Qué pasa con esta misma historia? Todo lo otro está igual. Su padre lo recibe con frialdad y terminan pasando tiempo juntos en silencio sin nada para decirse. ¿Es más interesante ahora? Empieza a ser un poco más interesante. ¿Por qué? Porque el tipo se mandó todo ese viaje y todo, y al final no logra su objetivo, que es volver a conectarse con su padre. O sea, hay un cierto dramatismo que es más interesante. ¿Estamos de acuerdo? Lo perciben eso. No importa si a ustedes les interesa o no, están entendiendo lo que quiero decir. Ahora bien, un problema aquí es que, porque es un elemento, digamos, de conflicto. La normalidad, por lo menos para ese personaje, sería que el padre, en la primera versión, lo recibe y hablan y qué sé yo. Esto sería una ruptura de eso. Pero sucede al final de la historia. Con lo cual, básicamente, estaríamos con una película de 80 minutos o lo que sea, sin que haya mucho, no hay ni el elemento de los Friedman, que aparece al principio, ni el elemento de Sarah Polley, que aparece, no recuerdo en qué momento de la película aparece, pero bueno, hay una construcción, aparece mucho antes del final. Esto sería lo que este es el tipo de consultoría que yo haría con una ficción. Si alguien viene con una ficción, que es esta, yo digo, vamos a buscarle alguna vuelta para que sea más interesante. ¿Y qué pasa si su mujer está a punto de dar a luz por primera vez? Le cuesta al personaje decidir, pero opta por ir a ver a su padre, asegurando a su mujer de que estará de regreso para el parto. Hace el viaje, su padre lo recibe mal y al día siguiente lo llaman por teléfono para decirle que su hijo ha nacido. Si esto fuera una historia real de alguien, ya veo que un documental empieza a tener otro tipo de peso. Primero, porque ya desde el inicio el personaje tiene un dilema.
Y eso se resuelve mal. Si es el propio realizador que cuenta su historia, él no se reconcilió con el padre y no estuvo presente para el nacimiento de su primer hijo. Estoy pensando más de manera ficcional, pero yo creo que todo este tipo de pensamiento se puede aplicar también para un documental. Uno puede aumentar las cosas. Puede decir que se produce un encuentro en el viaje, su mujer está grávida, está por tener un hijo, y en el viaje el tipo se encuentra con una mujer bella y misteriosa con la cual mantiene un apasionado amorío. El viaje se retrasa, o opción, estoy inventando historias acá, el hombre es médico y lo solicitan para curar a un enfermo, lo cual hace que llegue tarde. En el primer caso es una infidelidad lo que hace que llegue tarde, en el segundo es un acto más bien noble. Y cuando llega a su destino, el padre se murió. No sé. Pero vuelve a su casa a tiempo para ver nacer al hijo. Y etcétera, etcétera. No sé si añadí algo más. Sí, aquí no llega a tiempo para ver al hijo. Entonces el tipo no vio al padre, se metió con otra mina, que no le dio bola después, y además nació el hijo sin que él estuviera ahí. Entonces, y ahora les voy a mostrar otro ejemplo de este tipo de construcción que se basa en una historia real que me contó alguien. Que nos contó, éramos varias personas. Y entre ellos había tres personas éramos. Estaba yo, un amigo mío que es documentalista, y otro que es como un poco las dos cosas, más de ficción que documental. Él cuenta su historia. Estamos en Buenos Aires en el año 1977. Este es el contexto. Plena dictadura militar. Los paramilitares están cazando a miembros de grupos armados clandestinos. Allanan casas, ¿sí? Invaden. ¿Cómo es la palabra? Me olvidé la palabra en portugués. ¿Cómo? Invaden. Es invadir, sí, me parece. Invaden casas de sospechosos, arrestan indiscriminadamente, matan indiscriminadamente. Este es el contexto histórico. Juan, que era el que contaba la historia, en ese momento tiene 16 años, vive con su madre y su padre, pero él no ejerce ninguna actividad política. Una noche llegan a su casa 5 hombres de civil armados con ametralladoras, alertados por un vecino, porque en esas épocas pasaba mucho que un vecino llamaba a la policía y decía, hay algo que medio exquisito acá, mejor, traigan a gente. Juan está solo en la casa con su madre, el padre está en viaje de negocios y no entienden de qué se trata la denuncia. Los paramilitares registran la casa, amenazan a Juan y a su madre, pero no encuentran nada y, tras insistir un poco, terminan por irse. Esta no fue la historia que él nos contó. Esto sería una historia donde hay un conflicto, pero el conflicto es el contexto. Cuando los hombres armados llegan a la casa, nosotros como público sabemos que Juan es inocente, digamos, no tiene ninguna actividad política. Igual nos podemos preocupar un poco, porque en aquel entonces el hecho de ser inocente o de no tener actividad política no necesariamente significaba que uno estaba a salvo. Pero finalmente no pasa nada. En realidad, este elemento sí estaba en su historia, pero es parcial por el momento. El elemento añadido es que el hermano de Juan es miembro activo de uno de esos grupos subversivos y está escondido. Nadie de la familia conoce su paradero. Llegan los tipos armados preguntando por el hermano y él está solo en su casa con su madre y dice que no sabe nada del hermano. Y después lo demás sigue igual. La historia, faltan elementos que les voy a dar ahora, pero ya la historia
empieza a adquirir una, vamos a suponer que sea un documental, ya contar esta historia yo encuentro que empieza a tener más sentido, o por lo menos yo establezco una conexión más fuerte, dramática, porque el hermano, al ser miembro de un grupo armado, sí pone en peligro a la familia. Ahora, este elemento también estaba en la historia. Y es que un día un amigo de Juan que busca indoctrinarlo le presta un libro de Carlos Marx. Tener un libro de Marx en la casa no era muy conveniente. Juan se muestra reticente, pero acaba aceptando el libro. Cuando llegan los tipos a la casa, por supuesto, no solo están buscando al hermano, sino que Juan sabe, la madre no, que él tiene ese libro. Se salva así, por un pelo de que encuentren el libro en una gaveta donde él lo puso. El peligro que corre ese personaje ya es mucho mayor. La historia empieza a justificarse cada vez más. Ahora, esta fue la historia que él nos contó. Que Juan está en la casa con su madre y su padre, pero el padre está ya durmiendo. Los paramilitares registran la casa. La pesquisa incluye la habitación donde duerme el padre, pero a pesar de que los hombres entran y revisan todo, el padre no se despierta. Obviamente usted se puede imaginar que hasta el día de hoy, la pregunta que se hace Juan es si el padre fingió o no. Porque es como bastante improbable que los tipos se metan debajo de la cama y todo, y el padre no se despierte. Entonces, él nos preguntaba, ¿qué hago? ¿Una documental o una ficción? Entonces dijimos, bueno, el documentalista dijo, sí, ya con esos elementos tenés para hacer un documental. Con esos elementos dramáticos, porque esto sería una secuencia dentro de la película, pero bueno, había que hacer toda una construcción, el contexto de la casa, etcétera, etcétera, con entrevistas tal vez, entrevistas a la madre, entrevistas a Juan, entrevistas al padre. No, el padre ya no podía ser entrevistado porque se estaba muerto. Y entonces él dijo, bueno, ¿y si fue una ficción? Y entonces apareció esta nueva idea, que ya es mucho más de ficción, y es que el padre de Juan tiene problemas graves de insomnio y necesita tomar pastillas para dormir en fuertes dosis que le provocan un sueño profundo. O sea que es verosímil que él estuviera durmiendo. Ahora, lo que pasa es que al día siguiente, o a la semana, no importa, Juan se entera de que al padre se le agotaron los somníferos la noche anterior y que tuvo que irse a dormir sin ellas. Ahora, desde el punto de vista de la ficción, aquí Juan tiene la duda. ¿Sí? Tiene la duda de si su padre estaba o no durmiendo. En esta tiene, vamos a decir, una certeza casi absoluta. El tema de la película es diferente. En la anterior, es cómo Juan lidia con la duda, pero puede de alguna manera dejarlo de lado y archivar eso. En este caso, Juan va a tener que crecer con la idea de que su padre realmente no hizo nada para protegerlo. Que es un poco el tema, no sé si alguien vio la película sueca que se llama Fuerza Mayor. Es un poco ese tema, con algo menos grave, que sería esto. Pero entonces el documentalista dijo, sí, pero obviamente este elemento, si lo incorporas en un documental, ya no es documental.
Entonces, eso después, después es cada uno que decide qué hacer. Ahora, a mí, apasionado por la ficción, me gustaba mucho esta idea. Entonces, ahora voy a hablarles un poco de dos o tres cosas de las que hablo mucho cuando tengo talleres de guión de ficción. Y una cosa es la interacción entre los acontecimientos y los personajes. Cuando los acontecimientos que uno cuenta, y esto en un documental también sucede eso, si uno cuenta acontecimientos que son históricos, factuales, testimoniales, quedan en el nivel de la percepción mental, intelectual. Si uno establece un vínculo entre ese acontecimiento y algún personaje, un vínculo emocional, hay una reacción emocional, todo tiene más amplitud y más peso. Y la película de Sarah Polley es constantemente eso. Cada vez que aparece un nuevo acontecimiento, un nuevo elemento, una nueva pieza del rompecabezas, quebracabezas, hay una reacción de parte de la propia Sarah Polley, pero de parte de distintos personajes. Y es ese movimiento permanente que hay entre la línea argumental y la línea emocional. ¿Se entiende bien esto? Hay una circunstancia desencadenante, que es lo que inicia la historia, lo que provoca una ruptura con la normalidad. Esa circunstancia va a tener una reacción emocional y provocar un desequilibrio. Muchas veces esa reacción emocional va a generar otra acción u otro evento. Y así hay un constante, una troca, digamos, entre lo que pasa y qué sienten los personajes. Y muchas veces, por lo menos en ficción, yo le digo a las personas, bueno, olviden la línea argumental por el momento, porque lo que pasa es que en la ficción los acontecimientos son inventados. El guionista controla todo. Decide quiénes son los personajes, deciden qué sienten los personajes. Entonces, lo que yo digo muchas veces es hagan la línea emocional del personaje primero. Y después vean cuáles son los acontecimientos, porque si no, el argumento en ficción muchas veces se impone al personaje. El personaje hace lo que el guionista necesita que haga para el argumento, y no lo que ese personaje haría normalmente siendo quien es como personaje. En el documental, esto casi se invierte, porque los acontecimientos son lo que realmente ocurrieron. Esos son los hechos reales. Si yo me quedo demasiado en una lista de acontecimientos, puede ser interesante, pero en algún momento puedo querer decir, bueno, vamos a ver cómo estos acontecimientos impactan en un personaje. Yo recuerdo un documental de un amigo documentalista venezolano que trataba sobre un lugar que creo que se llama Villa Baviera, no me recuerdo ahora, en Venezuela, que es un lugar donde una especie de colonia alemana con ex-nazis que fueron allí y que parece ser, bueno, parece ser no, porque lo vi en el documental, que tiene como la parte alemana, tiene unas casas todas muy bonitas, muy bien arregladas, unas pastelerías con esos pasteles alemanes así, que son muy bien hechos y muy deliciosos. Y esa colonia, Villa Baviera, estaba muy cerca de ¿cómo se dice? Un basural, una delisho, pero municipal. Lishau. Enorme.
Y él estaba contando una historia como general de cómo se fundó Villa Baviera, quiénes viven ahí, bla, 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 bla. Y terminó de hacer un montaje de la película. Por eso es que el roteiro del documental, esto todo el mundo lo dice, no estoy diciendo nada original, se escribe muchas veces en el montaje. Cuando él mostró la película, había un personaje de una mujer que vivía ahí como muy cerca del lixao, del basural. Esas palabras que... Vivía muy cerca de ahí con una hija y todos los días iba a trabajar y pasaba delante de esas pastelerías todas bonitas. Y nosotros dijimos, pero esta mujer es un personaje, no estamos viendo, la mujer esta aparecía muy poco en la película. O sea que esa mujer representaba un potencial de línea emocional. Cuando digo línea emocional no tiene que ser necesariamente una persona que está llorando, gritando, que se quiere suicidar. Es simplemente que estábamos perdiéndonos de ver cómo esa realidad factual estaba impactando en la vida de esa mujer y su hija, creo que era una hija. Y entonces le dijimos, Jorge, ¿tenés más material con esta mujer? Y dice, sí, tengo 300 horas. Entonces le propusimos que intente, en lugar de contar solamente eso, ver cómo cada vez que él contaba alguna cosa de esta Villa Baviera, ¿qué generaba esto en la vida de la mujer? Y cambió completamente. Quedó muy, muy interesante la película. Interesante, mala palabra, no es interesante. Quedó mucho más emocionalmente fuerte. Y cuando uno se involucra, se implica emocionalmente en una historia, el tema resalta más. Es a veces mejor quitarle tiempo, porque muchas veces en documentales hay una especie de afán, ¿no? ¿Cómo es afán? ¿No? ¿Sí? De contar todo porque uno pesquisó y tiene una cantidad de información. Uy, esto lo quiero mostrar, uy, y esto es increíble, y esto otro es increíble. Y al final es todo muy increíble, pero se queda en un plano más o menos informativo. Por supuesto que hay, si yo solo con mostrar ese basural, a mí me genera una emoción pensar que hay gente que vive ahí al lado. Pero ir a un personaje que vive ahí y establecer un vínculo constante entre ese contexto y ese personaje resulta mucho más potente. Y un paréntesis es que, claro, una cosa que quería decir antes, hablando del documental, es el problema es que muchos de los fondos, convocatorias, concursos, están pidiendo lo que llaman roteiro de documental. Y yo creo que todo el mundo se está como arrancando los pelos diciendo, ¿cómo presento eso? Una escaleta, sí, pero leo la escaleta. A veces me toca leer estos proyectos que se presentan para una convocatoria. Claro, la pregunta es, hay demasiada exactitud en lo que uno cree que va a encontrar como para que uno se crea que va a encontrar eso. En general, yo creo que lo que podemos llamar roteiro de documental es más bien una intención y una descripción de lo que uno sabe que hay. Pero en el caso, por ejemplo, de este venezolano, de alguna manera su roteiro cambió de... O sea, siguió hablando de lo mismo, pero cambió de alma, por decir así, de alguna manera. Cambió de dirección. Porque la realidad te da cosas que no te esperás y no te da lo que de repente estás esperando. Y una cosa que pienso a veces, y que le pasaba justamente a este amigo Jorge, venezolano, es que estaba tan focalizado en encontrar esto, que no estaba viendo todo esto. E incluso en el material mismo, de 300 horas, estaba buscando todo el tiempo esto. Y mientras tanto, esto estaba como gritándole, dame bola.
Y yo creo que también hay un problema en todos los criterios de evaluación de documentales, hay un problema en los criterios de evaluación de ficción también. No sé, espero que no haya nadie de un comité así, pero si hay, no sería mala cosa que escucharan tampoco esto, porque cada vez más me encuentro en consultorías donde no sé si estoy ayudando al guionista a escribir la película que quiere hacer o a escribir el guión que va a obtener el fondo. Dicen, no, esto no lo puedo poner, esto está buenísimo para la historia, pero no lo puedo poner porque al fondo no le va a gustar. Primero, hay mucha autocensura porque hay suposiciones. No es seguro que al fondo no le guste. Y segundo, puede estar seguro que al fondo no le gusta, pero entonces hay que decidir que finalmente uno termina escribiendo. O sea, he visto casos, una mujer turca que vive en Bélgica, que quería contar la historia, que era la historia de su abuelo, pero estaba totalmente ficcionalizada, con todo un elemento casi de thriller, un poco de suspense que estaba ahí metido. Bien, la historia interesante. ¿Qué le decía al fondo belga? Típica reacción de un fondo europeo con una película. Bueno, Turquía es Europa, pero bueno, en fin, periféricamente, digamos. Está bien la historia y todo, pero estaría bueno que contaras más sobre la realidad de Turquía. Entonces ella decía, pero entonces ya entramos en la parte documental de una ficción. Yo no quiero contar eso, quiero contar la historia de mi abuelo, en fin, de ese hombre viejo que va con el nieto y hacen un viaje. Y entonces estábamos haciendo una especie de contorsión para integrar más elementos medio etnográficos, turísticos, históricos, no sé, en un relato donde eso no tenía cabida. Yo no sé, el asunto con los documentales también es eso, es que un documental que viene de Brasil interesa más en Europa cuando habla de lo que es la percepción un poco estereotipada de lo que es Brasil. Entonces, la película de Flavia Castro, ¿cómo se llama el documental de Flavia? Exactamente. Funcionó bastante bien en Francia, porque ella, primero, vivió mucho tiempo en Francia, entonces había un vínculo entre Brasil y Francia, y segundo, porque hablaba mucho de la época de la dictadura. Entonces, eso, bien. Pero una película que va a hablar únicamente de una familia brasilera, si fuera una, digamos, Sarah Polley, la historia de Sarah Polley en Brasil, no digo que no tenga público, pero mucho menos. Porque el público internacional está buscando el público, no el público. El mercado internacional está buscando representaciones de ciertos países que son a veces estereotipadas y muy restrictivas. Bien, otra cosa es que cuanto menos fuerte sea la situación dramática, más claramente uno tiene que insistir o explicar para que el público se conecte. Entonces yo inventé una cosa, no importa esto, pero es el grado de empatía emocional. Vamos a empezar por aquí. Si un hombre pierde a su familia en un accidente o una persona se vuelve ciega, yo no necesito explicar casi nada de lo contextual para que ya el público esté empatizando con la situación de ese personaje. Si yo empiezo mi historia es, porque es un documental, de una familia cuyo padre es acusado de ser pedófilo, estoy ahí, estoy acá. Ya tengo una conexión con el público independientemente de todo lo demás, de cómo cuente esa historia y cómo trate el documental. En la otra punta, también la cuestión de descubrir que el padre que uno creyó que fue su padre biológico resulta que no es, y el propio padre lo descubre también.
No sé si estamos tan ahí, porque finalmente no es tan grave, pero estamos situándonos en una situación quizás media alta, según cada persona. Pero ahora vamos a ver eso. De este lado, si una persona se baja de la parada equivocada de un bus o se mudan los vecinos, en sí uno dice, bueno, esto a mí no me provoca nada. Descontextualizado. Por supuesto que si yo explico que la persona está yendo a un encuentro fundamental en su vida y se baja en la parada equivocada y llega tarde, entonces sí, pero entonces ya estoy contextualizando. Acá no necesito contexto para establecer el vínculo. ¿Se está entendiendo esto? Si sigo, un niño se le rompe un juguete, ¿sí? Brinquedo. Bueno, uno puede decir pobrecito, pero es suave. Uno puede empatizar un poco, pero no es un drama mayor. Bueno, si alguien pierde un celular puede ser, creo que habría que ponerlo ahí para algunas personas, pero bueno, en principio no debería ser. En el medio está un poco, quizás lo de Sarah Polley se situaría ahí. Un hombre descubre que es hijo adoptivo o un amigo cercano es desleal, porque creo que cuando siempre me dicen, bueno, a mí, qué sé yo, no, me resultaría como una cosa bastante increíble, pero no me haría mucho. Estas personas dicen, no, esto me desequilibraría completamente descubrir que soy hijo adoptivo. Por eso es que en la película de Sarah Polley ella explora mucho. Lo interesante es que cuando aparece esa verdad, ella no permanece en eso, sigue explorando para que uno vea todas las facetas de esa situación. Y después, media alta, bueno, una mujer embarazada es abandonada por el marido, por supuesto que es una experiencia traumática, o un hombre se entera que sufre una enfermedad degenerativa. Son ejemplos así. Por supuesto que hay algo de lo irreversible. Cuanto más irreversible, más dramática es una situación, depende de qué se trate. Entonces estos son, a ver si tengo algo más acá. Bueno, sí, esto es un poco lo mismo. En la línea dramática o el contexto emocional, cuanto más débil o tenue sea la línea dramática, más explicaciones o indicios se necesitan para que el espectador se conecte. Suele ser necesario recalcar y apoyar, insistir en el nudo dramático. Esto no quiere decir que las buenas historias, y cuanto más potente e identificable sea la línea dramática, más sutil y subtextual se puede ser. Porque se puede escribir como afastándose, alejándose del nudo dramático, porque el espectador ya está conectado. Esto no quiere decir que lo de abajo es una buena historia y lo de arriba no. Simplemente que uno tiene que tener conciencia de que si lo que está contando, y en documental lo mismo, si lo que está contando es en sí no particularmente trascendente inicialmente, hay que encontrar la manera, hay que buscar más la manera de que eso se vuelva más, que conecte más a un espectador. No sé si tengo alguna conclusión, porque en realidad es más bien, estuve como tratando de compartir con ustedes de alguna manera dudas que tengo, porque es bastante nuevo, por eso tengo mucha expectativa también con hacer el taller de historias que fijan, porque es la primera vez que voy a realmente trabajar en un taller entero únicamente con guiones de ficción. Entonces es un desafío y un aprendizaje para mí interesante, porque creo que el documental se está convirtiendo en algo bastante especial. Lo único que, solo para terminar, es que yo, apasionado como soy de la ficción, a veces tengo miedo o veo que se está perdiendo
la noción de ficción como algo que es un producto exclusivamente de la imaginación de un escritor. Y cuando en una ficción el guionista está muy preocupado por una pesquisa para estar cerca de la realidad, yo ahí tengo ciertas dudas. Si la ficción es ficción pura, la realidad de esa ficción es totalmente imaginaria. Eso no quiere decir que si yo filmo en tal lugar no voy a respetar cosas de ese lugar. Pero creo que en fin, que hay que una supuesta realidad está limitando una libertad ficcional. Y eso está pasando particularmente en América Latina. A menos que uno empiece a ver referencias como Relatos Salvajes, donde la parte documental es bastante mínima. ¿Vieron Relatos Salvajes? Sí. Bueno. Pero hay una cierta tendencia de un cine que es como semidocumental, que ahora se está perdiendo un poco. Es interesante la película O Lobo Atrás da Porta, porque ¿que vieron esa película? Que es una película brasileña bien interesante, que está basada en hechos reales, pero está desconstruida cronológicamente, son todos actores, está totalmente guionado. Bueno, muchas gracias a todos y mucha suerte con los documentales y ficciones que vayan a hacer. Boa noite.